Contenidos. Sí, vamos a dar el aparato digestivo y el aparato respiratorio. ¿Está bien? Los dos tienen el mismo origen embriológico, entonces da para desarrollar en una sola clase. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tenemos que recordar del desarrollo digestivo? Que el tubo digestivo primitivo se origina del saco uterino. Entonces aquí tenemos a nuestro embrión en la tercera semana, que tiene un formato de un disco trilaminar, y sabemos que a partir de la tercera semana en adelante, ese disco trilaminar se va a plegar tanto cefalocaudalmente como lateralmente. Se va plegando, ¿está bien? Entonces nuestro disco trilaminar va a formar una estructura tubular. ¿Qué va a pasar con nuestro disco trilaminar? El saco vitelino, que está formado por células del endodermo, se va a incorporar dentro de una cavidad que también se va formando, que es la cavidad intraperitoneal. Entonces el tubo, el saco vitelino, se va incorporando dentro, va disminuyendo de tamaño y va a formar un tubo dentro de la cavidad corporal. ¿Qué pasa con el saco vitelino? Va a ser rodeado por la hoja visceral del mesodermo lateral. ¿Está bien? Pero en el trayecto, durante el proceso de la incorporación, vemos que el saco vitelino queda por fuera, unido al tubo digestivo a través de un conducto que se le llama conducto del saco vitelino. ¿Sí? Y ese conducto se va a observar a nivel del pedículo de fijación del núcleo embrionario. Entonces, durante todo el proceso de incorporación, el saco vitelino queda por fuera y se conecta al tubo digestivo mediante un conducto que se le llama conducto del saco vitelino. Antiguamente a ese conducto se le llamaba conducto ónfalo-mesentérico. Por si vean en algún lugar, el conducto ónfalo-mesentérico es lo mismo que el conducto del saco vitelino. Es la misma. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con nuestro tubo digestivo? A medida que se va incorporando el saco vitelino, se va formando una estructura tubular que se le llama tubo digestivo primitivo. ¿Sí? No se olviden de esta estructura, esta evaginación a nivel del pedículo de fijación, que es una evaginación del saco vitelino a nivel del pedículo de fijación, que se le llama alantoides. ¿Bien? El alantoides, a medida que el embrión se va plegando cefalocaudalmente, el alantoide se va posicionando en la región ventral del embrión. ¿Sí? Entonces esto sería la región dorsal del embrión y todo esto sería la región ventral. Entonces, ¿qué pasa con el alantoide? El alantoide al inicio se ubica en la región dorsal y con el plegamiento cefalocaudal se va posicionando en la región ventral de nuestro embrión. La porción caudal pero ventral del embrión. ¿Sí? Todo esto sería el pedículo de fijación. Entonces, se ubica a nivel del pedículo de fijación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos alantoide, conducto del saco vitelino, el saco vitelino por fuera y el tubo digestivo primitivo ya por dentro. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber del tubo digestivo primitivo? Que se va a extender esta estructura tubular desde una región que se le llama membrana hasta otra región que se le llama membrana cloacal. Entonces, si nosotros observamos esta imagen que vemos aquí, esto sería nuestro tubo digestivo primitivo al inicio. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, esto sería la región donde se encuentra la membrana bucofaríngea. Todo esto sería nuestro tubo digestivo primitivo que se extiende hasta aquí, hasta la membrana cloacal. ¿Qué pasa con esas dos membranas? Se perforan. ¿Qué semana se perforan las membranas? La membrana cloacal se perfora en la cuarta semana. La membrana cloacal se perfora en la séptima semana. Se perfora, se abre, se queda un orificio que
comunica la cavidad amniótica con el tubo digestivo. ¿Sí? Repete, por favor. A membrana local na sexta semana. Cuarta, aquí la cuarta semana y esta la sexta. Bien, está por ahí escrito, no sé dónde está. Bueno, pero acá. Bueno, ¿qué va a pasar con el tubo digestivo? A partir de la cuarta semana, el tubo digestivo ya va a tener este formato, esta estructura tubular, pero todavía sigue conectado con el saco vitelino. Tenemos el conducto del saco vitelino, imagínense que aquí está el saco vitelino. Bien. A partir de la cuarta semana se va a diferenciar en 4 segmentos el tubo digestivo primitivo. ¿Cuáles son los 4 segmentos? Aquí tenemos los 4 segmentos. El intestino faríngeo, el intestino anterior, medio, posterior. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos ver los 4 segmentos. ¿Sí? El intestino faríngeo se va a extender desde la membrana bucofaríngea, desde aquí hasta el inicio de esta pequeña vaginación que se le llama evaginación del aparato respiratorio, o el inicio del aparato respiratorio que está aquí. ¿Sí? Bueno, por arriba del inicio del aparato respiratorio, todo lo que está en color amarillo se le considera intestino faríngeo. ¿Sí? El intestino faríngeo va a dar origen a las estructuras de la cabeza y del cuello. Entonces todo lo que vemos a nivel de la cabeza y del cuello se origina a través o a partir del intestino faríngeo. ¿Sí? Es una clase exclusiva de cabeza y cuello, entonces el intestino faríngeo vamos a dar en otra clase. ¿Sí? Totalmente aparte. Por debajo o a nivel o a partir del inicio del aparato respiratorio, ¿sí? Y en la mitad de lo que sería nuestro intestino delgado, es decir, por debajo de los huevos del hígado y del páncreas, vamos a encontrar el segundo segmento, que sería el segmento del intestino anterior. Entonces el intestino anterior se extiende desde el origen del aparato respiratorio hasta la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta que aquí sería la segunda porción del duodeno. ¿Está bien? Todo lo que está en color azul, color azul más oscuro, sería el intestino anterior. Y todo lo que está en color rojo corresponde al intestino medio. Aquí vemos que el intestino medio está formando un asa. ¿Bien? Y el intestino medio está conectado con o se relaciona con el conducto vitelino, el saco vitelino. ¿Sí? Todo lo que está en color azul corresponde al intestino posterior y el intestino posterior está unido a lo que sería el alantoides. ¿Sí? Esta pequeña porción donde el alantoides se une al intestino posterior, a este segmento se le llama cloaca. ¿Sí? La cloaca. ¿Está bien? Entonces, durante el desarrollo embrionario, el embrión tiene una cloaca. ¿Sí? Que es la región donde se encuentra el alantoides con el intestino anterior. Un segmento. ¿Está bien? La cloaca. Entonces, los segmentos del tubo digestivo primitivo son 4. El faríngeo, anterior, medio, posterior. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Con qué se va a relacionar esto? Se va a relacionar con unos vasos sanguíneos que vamos a encontrar que también se van formando por detrás de la pared corporal. Si nosotros recordamos la clase anterior del sistema de desarrollo vascular, aquí atrás vamos a tener el origen de una aorta que se le llama aorta dorsal. ¿Sí? ¿Qué pasa con la aorta dorsal? La cara anterior, las ramas anteriores de la aorta dorsal tienen 3 ramas colaterales muy cortadas. ¿Sí?
A la primera se le llama tronco celíaco, a la segunda se le llama mesentérica superior y a la última se le llama mesentérica inferior. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las ramas, tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. ¿Sí? ¿Está bien? Ya dijimos que el intestino faríngeo nosotros no vamos a hablar ahora. ¿Sí? Vamos a relacionar estos vasos sanguíneos con el intestino anterior, medio y posterior. ¿Por qué es tan importante relacionar las ramas principales de la aorta dorsal con el intestino? Porque el tronco celíaco va a irrigar a todo lo que sería el intestino anterior. ¿Sí? Todas las ramas colaterales del tronco celíaco están relacionadas o irrigan el intestino anterior. La mesentérica superior irriga a todo lo que sería el intestino medio. Bien. La mesentérica inferior va a irrigar al intestino posterior. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que saber cómo va a estar organizado nuevamente cada sanguíneo. Pero antes de avanzar tenemos que recordar que nuestro tubo digestivo está rodeada por la hoja visceral. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esta hoja visceral? Podemos decir que la hoja visceral del mesodermo va a dar origen a todo el tejido conjuntivo que rodea al tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, va a originar todas las capas del tubo digestivo. ¿Sí? Tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo denso, músculo, serosa, apéndice, vasos sanguíneos en esa región. ¿Está bien? Y el endodermo va a dar origen al parénquima del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Qué se relaciona? ¿Qué entendemos por parénquima? Entendemos a la porción funcional del órgano. Entonces, el endodermo a nivel del tubo digestivo va a dar origen al epitelio y a las glándulas del tubo digestivo. ¿Sí? Todo el parénquima se origina del endodermo y todo el estromo al tejido conjuntivo se origina del mesodermo. ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a avanzar. Vamos a recordar también que la hoja visceral se engrosa en la región posterior y va a formar ¿qué estructura? ¿Qué estructura va a formar? El mesenterio dorsal. Y vamos a ver que a nivel del intestino anterior también vamos a encontrar un mesenterio ventral. ¿Recuerdan? Pues aquí también vamos a encontrar un mesenterio ventral, pero únicamente a nivel del intestino anterior. ¿Quién se relacionaba con el mesenterio ventral? Se relacionaba el origen o el desarrollo del hígado. Dentro de la hoja del mesenterio ventral encontramos al hígado en desarrollo. ¿Sí? En la versión superior de este hígado, el mesenterio ventral se engrosaba para formar el tabique transverso. ¿Está bien? Entonces aquí por arriba esto se iba engrosando, ¿sí? Formando el tabique transverso. ¿Está bien? Entre el hígado, recordar aquí nuestro hígado en la línea media, entre la región del hígado y el tubo digestivo íbamos a encontrar una pequeña porción del mesenterio ventral. ¿Sí? Esa conexión se mantiene, ¿está bien? Y posteriormente esta conexión del mesenterio ventral que comunica el hígado con el tubo digestivo primitivo se le va a denominar epiclón mediano. ¿Sí? El epiclón
formen a nivel del hígado. ¿Está bien? El mesenterio ventral que une al hígado con la pared ventral, esta pequeña porción que sobra aquí del mesenterio ventral, se va a convertir en un ligamento. A ese ligamento le vamos a denominar ligamento falciforme del hígado. ¿Sí? Ligamento falciforme del hígado. Bien. Entonces recuérdense que la hoja visceral a nivel del intestino anterior se va a engrosar y va a formar mesenterio dorsal por detrás, pero también forma un mesenterio ventral. ¿Sí? A nivel del mesenterio ventral, a este nivel, si vamos a dibujar aquí, vamos a dibujar así. Bien. El hígado en la región anterior. Y todo lo que vemos aquí sería epiclón menor. Toda esa comunicación que va del hígado al tubo digestivo. Entonces toda esta pequeña región que vemos aquí es el epiclón menor. ¿Sí? Y la conexión que vemos aquí del hígado con la pared ventral sería el ligamento falciforme. ¿Está bien? Bueno, y el mesenterio dorsal, ya sabemos que el mesenterio dorsal se va a ir modificando de acuerdo a la diferenciación de todo el intestino o de todo el intestino. ¿Sí? Entonces, el mesenterio dorsal a nivel del esófago se le llama mesosófago, a nivel del estómago se le llama mesogastrio, a nivel del duodeno se le llama mesoduodeno, a nivel del intestino delgado se le llama mesenterio, propiamente dicho, y a nivel del colon se le llama mesocolon. ¿Bien? Entonces el intestino, acuérdense, el tubo digestivo, todo el tubo digestivo está rodeado por la hoja visceral, ¿sí? En la región dorsal se transforma en mesenterio dorsal y en la región anterior es mesenterio ventral. Pero ese mesenterio ventral únicamente se extiende a nivel del intestino anterior. ¿Sí? ¿Está bien? Y lo que va a quedar del mesenterio ventral, ¿está bien? Se le va a conocer como epiclón menor y ligamento falciforme del hígado. ¿Está bien? Bueno, entonces la hoja visceral va a quedar, también se va a transformar, va a quedar aquí, pero va a cambiar de nombre. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí vemos a la hoja visceral convirtiéndose en el mesenterio dorsal. ¿Está bien? Todo esto sería mesenterio dorsal. Aquí vemos la hoja dorsal, las ramas que transcurren entre las hojas del mesenterio dorsal. ¿Sí? Y a nivel del intestino anterior vemos lo que sería el mesenterio ventral. Aquí en color gris vemos al hígado, que se está desarrollando. Por arriba del hígado vemos el tabique transverso que va a generar el diafragma, y por delante del hígado vemos el ligamento falciforme del hígado, y por detrás, entre lo que sería el tubo digestivo y el hígado, vemos lo que sería el epiclón menor. ¿Sí? Aumento menor es lo mismo que el epiclón menor. El nombre antiguo del epiclón menor. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, la hoja visceral, no se olviden que va a rodear al tubo digestivo primitivo, todo el tubo digestivo primitivo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿En qué se va a convertir cada uno de los segmentos? ¿Sí? El intestino anterior va a dar origen o se va a diferenciar en el esófago
en el estómago y también va a dar origen a la primera y a la segunda porción del duodeno. Entonces todo este segmento va a dar origen al esófago, al estómago, al duodeno, la primera y la segunda porción del duodeno. ¿Está bien? Además de eso, el intestino anterior va a generar 3 esbozos, ¿sí? 2 esbozos o 3 esbozos en la cara anterior, ¿está bien? Porque vamos a imaginarnos que este es nuestro tubo digestivo anterior, el intestino anterior, y vamos a observar que va a generar varios esbozos, ¿sí? 3 esbozos en total, uno en la región, una en la región superior y 2 en la región inferior, ¿sí? ¿Está bien? El esbozo o la evaginación en la cara anterior, en el primer segmento, sería el esbozo de la yema pulmonar, ¿sí? O sería el origen del aparato respiratorio. Viene de una vista lateral, ¿sí? Por debajo, aquí en el segmento inferior, vemos 2 evaginaciones también, ¿sí? La primera evaginación aquí arriba sería el esbozo del hígado, ¿sí? Que ya le conocemos que el hígado también se origina de la cara anterior del intestino anterior, o la cara ventral del intestino anterior. ¿Bien? Y por debajo vamos a ver otro esbozo aquí abajo que sería el origen del páncreas, ¿sí? Entonces vamos a tener un esbozo que también se le llama esbozo pancreático ventral. ¿Bien? Y en la cara posterior, Que susto. Chiracatí. otro esbozo que sería el esbozo pancreático dorsal. Bien, entonces vamos a ver una imagen del intestino anterior. ¿Qué sería esto? ¿Sí? Este segmento que vemos aquí, estamos observando aquí. Entonces, vemos 2 evaginaciones aquí por arriba, que sería, esto sería el conducto o el segmento del esbozo que va a dar origen al hígado. Aquí por debajo vemos al esbozo del páncreas ventral y aquí por detrás al esbozo del páncreas dorsal. Una vista lateral del tubo digestivo primitivo anterior, una vista lateral. ¿Bien? Entonces esto sería la cara ventral y esto sería la cara dorsal del intestino anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, está bien. Entonces la vista lateral del tubo digestivo. Entonces hablamos del intestino anterior. ¿Sí? Entonces el intestino anterior se va a extender desde lo que sería el esbozo de la yema pulmonar que no vemos ahí, ¿está bien? El hígado y el páncreas. El páncreas tiene doble origen, ¿bien? De un esbozo, una evaginación anterior y una evaginación posterior. Ventral, dorsal. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las estructuras que se originan del intestino anterior? Esófago, estómago, duodeno. ¿Sí? Primera, segunda porción del duodeno. Además de eso, que se origina el aparato respiratorio, el hígado y el páncreas. ¿Sí? ¿Está bien? A través de unas pequeñas evaginaciones que se le llaman yemas o esbozo de estos órganos. ¿Sí? Y mantienen la conexión con el tubo digestivo, ¿sí? En la anatomía definitiva. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí vemos el origen o el inicio del esófago. ¿Qué vemos aquí? Por delante del esófago está una vista lateral. La imagen A, una vista lateral. Entonces vemos la cara lateral del tubo digestivo
intestino anterior, y todo esto sería a nivel del esófago. ¿Está bien? Por delante del esófago estamos viendo una pequeña dilatación que se le llama yema o divertículo, ¿está bien? Pulmonar. ¿Sí? Esta sería una vista anterior. Bien, entonces por detrás vemos al esófago y por delante vemos a esa pequeña vaginación que es del aparato respiratorio. Entonces el aparato respiratorio tiene el mismo origen embriológico que el tubo digestivo. Entonces el aparato respiratorio tiene células similares al aparato respiratorio y el aparato digestivo. Son células similares. ¿Está bien? Bueno, entonces por detrás vemos al esófago que se va diferenciando y por delante vemos al aparato respiratorio que se va originando. ¿Sí? Todo esto recuérdense que es en la línea media de nuestra figura. ¿Bien? Bueno, ¿qué va a pasar con el divertículo respiratorio? Con el esbozo pulmonar va a ascender, se va a separar, pero va a mantener la conexión con el intestino faríngeo. ¿Sí? Con el intestino faríngeo, más arriba. ¿Bien? Entonces se separa del esófago y mantiene su conexión allá arriba con el intestino faríngeo. La siguiente clase vamos a ver qué va a originar el intestino faríngeo para conectarlo con el aparato respiratorio. Hasta ahora vemos que se separan, pero mantienen la conexión con el tubo digestivo a nivel del intestino faríngeo. Entonces, a nivel del esófago, en su cara anterior, se ve el origen del aparato respiratorio. ¿Está bien? Vamos bajando. En la línea media, ¿está bien? Vamos a ver que se va dilatando el tubo digestivo y va a dar origen al estómago. Entonces, el estómago es una porción dilatada del intestino anterior. ¿Sí? El estómago, a medida que se va dilatando, va presentando una cara anterior y una cara posterior. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el estómago? La cara posterior se dilata con mayor rapidez que la cara anterior. Se va a dilatar. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que sería la cara posterior? Con el epiplón menor, con el mesenterio dorsal. El mesenterio dorsal a nivel del estómago se va a elongar, es decir, va a tener un crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro estómago se va a dilatar, entonces el mesenterio dorsal de la cara dorsal de nuestro estómago también se va a dilatar, es decir, va a tener un crecimiento, va a proliferar, va a crecer. ¿Sí? ¿Acordó agora? Assim ficou alongado no intestino médio. Imagino que es la alarma a fin de semana. No, es una plata de mes, una semana está todo explicado. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que esto es el estómago, que se va dilatando, ¿sí? La cara ventral o la cara anterior del estómago y la cara posterior. ¿Qué pasa con la cara posterior? Se dilata con mayor rapidez. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, imagínense que todo esto va a estar rodeado por mesenterio o por la hoja visceral. Todo esto está rodeado por la hoja visceral. ¿Sí? Aquí por delante vamos a encontrar al mesenterio ventral y aquí por detrás encontramos al mesenterio dorsal. ¿Sí? ¿Qué pasa con el mesenterio dorsal? También va a proliferar, va a crecer. ¿Sí? Todo esto se va a extender, el mesenterio dorsal a nivel del estómago. Pero ¿qué va a pasar con el intestino anterior? A nivel del estómago, el estómago va a tener un giro de 90 grados hacia el lado derecho. ¿Sí? Entonces la cara anterior va a quedar mirando para el lado derecho y la cara posterior
la porción más dilatada del estómago, entonces sería la cara posterior que mira al lado izquierdo. Entonces se van a formar dos curvaturas, ¿sí? Una curvatura menor y una curvatura mayor. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces el estómago es nada más una dilatación a nivel del intestino anterior que sufre un giro de 90 grados hacia el lado derecho, ¿sí? Formando entonces una curvatura menor y una curvatura mayor, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el mesenterio dorsal? Que dijimos que aquí se estaba alargando, también va a girar, ¿está bien? Pero a medida que esto va proliferando, va creciendo, va generando un peso. Entonces, el mesenterio dorsal a nivel del estómago va a tener un crecimiento, va a caer, ¿sí? ¿Está bien? Y eso va a generar también un giro leve, ¿está bien? Caudal a nuestra curvatura mayor. Entonces, todo ese epiplón, todo ese mesenterio dorsal, va a cubrir al tubo digestivo que está por debajo. ¿Quién está por debajo? El intestino medio. Entonces aquí va a ir cubriendo todo ese mesenterio dorsal. A medida que el estómago va creciendo, va girando, el mesenterio dorsal va cubriendo el intestino medio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿en qué se va a diferenciar o qué se va a transformar el mesenterio dorsal a nivel del estómago? Se va a transformar en el epiplón mayor. ¿Sí? Entonces, a nivel del estómago, el mesenterio dorsal se transforma en el epiplón mayor. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos. El epiplón menor se origina del mesenterio ventral y el epiplón mayor se origina del mesenterio dorsal a nivel del estómago. ¿Sí? Entonces, se dilata el tubo digestivo, se convierte en el estómago y el mesenterio ventral y dorsal se convierten en el epiplón menor y en el epiplón mayor. ¿Sí? ¿Qué pasa con el estómago? Hace un giro de 90 grados hacia la derecha, ¿sí? Generando entonces las curvaturas menor y mayor. Entonces aquí podemos imaginarnos que esto sería el origen de los órganos del intestino anterior, ¿sí? Entonces aquí vamos a imaginarnos que esto está en la línea media, al inicio, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Vemos al tubo digestivo primitivo que se va dilatando y va formando al estómago. Por delante vemos un órgano que también se está diferenciando, que es el hígado. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Vemos todo lo que rodea en color rojo, sería el mesodermo, la hoja visceral del mesodermo. Bien, entonces de aquí para adelante todo esto se le llama se le llama mesenterio ventral. Todo lo que está aquí por detrás se le llama mesenterio dorsal. Sí, entonces todo esto es mesenterio dorsal y todo esto es mesenterio ventral. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el hígado va creciendo y va separando al mesenterio ventral. ¿Sí? El mesenterio ventral que queda o mantiene entre el tubo digestivo y el hígado se le llama epiplón menor. Y el mesenterio ventral que queda uniendo la cavidad corporal de nuestro embrión con el hígado se le llama ligamento falciforme. ¿Bien? Y a nivel del estómago, todo este epiplón, todo este mesenterio dorsal va a tener un crecimiento para abajo, va a tener un crecimiento caudal. ¿Está bien? Y aquí vemos al mesenterio dorsal del estómago que va creciendo y va a formar posteriormente lo que sería el epiplón mayor, ¿sí? Cubriendo a todo el intestino medio. Bien, entonces ahí se forma el mesenterio, o en eso se convierte el mesenterio dorsal, el epiplón mayor, a nivel del estómago. Todo está relacionado con el estómago. ¿Está bien?
Bueno, vamos bajando. ¿Qué pasa a nivel del duodeno? A nivel del duodeno, la primera y la segunda porción del duodeno, ya dijimos, vamos a encontrar 3 evaginaciones, ¿sí? 2 evaginaciones ventrales y una evaginación dorsal, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos al duodeno, vamos a encontrar el esbozo de lo que sería el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Pero el páncreas tiene 2 orígenes, una porción ventral y una porción dorsal, ¿sí? Esto sería una vista lateral. Aquí arriba vemos al estómago, ¿sí? La cara dorsal del estómago está más dilatada que la ventral. Entonces, esto sería la cara ventral del duodeno y la cara dorsal del duodeno, ¿sí? El esbozo del hígado, el esbozo del páncreas ventral, el esbozo del páncreas dorsal, ¿sí? Del conducto que va a formar el hígado se va a evaginar otra estructura que va a formar la vesícula biliar. ¿Bien? Entonces la vesícula biliar es nada más una evaginación del esbozo páncreas. Primero se forma el hígado y luego se va generando la vesícula biliar, ¿sí? Todo esto siempre va a tener la conexión con el tubo digestivo. Por eso se le llama glándula anexa al tubo digestivo. Bien. ¿Qué va a pasar? Todo esto se origina en la línea media. Entonces vamos a tener el hígado en la línea media, el páncreas en la línea media anterior y por detrás, pero en la línea media, al páncreas dorsal. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con el estómago y el duodeno? Van a hacer un giro de 90 grados hacia el lado derecho. Entonces el hígado, a medida que va creciendo, también se va ubicando hacia la posición del lado derecho, ¿sí? ¿Qué pasa con el páncreas? El páncreas ventral también se ubica del lado derecho y el páncreas dorsal se ubica del lado izquierdo. ¿Está bien? ¿Sí? Pero por anatomía sabemos que hay un solo páncreas. ¿En qué lado se ubica? ¿El lado izquierdo? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro páncreas ventral que está ubicado en el lado derecho? Va a ser desplazado. ¿Por quién? Por el hígado. El hígado va creciendo de forma rápida, también va ocupando toda la cavidad corporal. Entonces, este páncreas ventral va a hacer un giro de 180 grados y se va a alzar con el páncreas dorsal. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, si vemos en esta imagen, el páncreas, podemos observar ya que hizo un giro del lado derecho al lado izquierdo. ¿Está bien? Entonces, el páncreas dorsal fue proliferando, fue aumentando de tamaño y va a formar la mayor parte de la cabeza, del cuerpo y la cola del páncreas, y el páncreas ventral se va a adosar, se va a adherir al páncreas dorsal. ¿Bien? Y el páncreas ventral, que está en color azul, va a formar lo que sería el proceso unciforme del páncreas. ¿Está bien? ¿Sí? Recuérdense que los dos tienen un origen diferente. Uno está en la región ventral y otro está en la región dorsal. Ambas porciones del páncreas tienen un conducto, ¿está bien?, que comunica al tubo digestivo. Es por eso que el páncreas tiene un conducto principal y un conducto accesorio. Hay veces que esos dos conductos se fusionan, pero hay veces que permanecen únicos. ¿Está bien? Entonces hay veces que los conductos, ¿está bien?, son individuales, se comunican con el modelo. Entonces vamos a tener el conducto principal o mayor, que es el de Wilson, y el accesorio, que es de Santorini. Pero hay veces que se van a fusionar. ¿Bien? La mayor parte de las veces se fusionan, formando un solo conducto excretor mayor del
anterior y un esbozo posterior. ¿Qué pasa? El duodeno hace un giro de 90 grados hacia el lado derecho. ¿Está bien? En sentido horario. ¿Está bien? ¿Sí? El páncreas ventral nuevamente hace un giro de 180 grados y se fusiona con el páncreas dorsal, ¿sí? Formando el proceso fusiforme del páncreas. Bueno, entonces, intestino anterior, ¿sí? No se olviden que se van a diferenciar en varios segmentos. Todas estas estructuras, segmentos, órganos, van a estar irrigados por quién? Por ramas del tronco. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces la primera y la segunda porción del duodeno está irrigado por ramas del tronco central. ¿Bien? Por eso. Profe, Bueno, sí. aquela pessoa que tem esses órgãos contrários é porque não cambia de direção? En realidad es por la falta de señalización celular, porque las células van migrando en el periodo de la tercera semana, van migrando al lado derecho o al lado izquierdo. Si no hay señalización celular, ellos van todos hacia donde hay una señalización. Por eso se genera esa Diferente. se debe ese giro o el giro contrario. Todo por señalización celular. Que coisa. Bueno, entonces de ahí tenemos en cuenta que estas glándulas son anexas al tubo digestivo porque se originan del intestino primitivo, ¿sí? Y mantienen su conexión. Bueno, ¿qué pasa con el intestino medio? El intestino medio, y vamos a ver al inicio. Dijimos que el intestino medio va a formar un asa, que todo esto sería el asa, que se comunica con el conducto uterino, ¿sí? El eje, o la región central de este asa del intestino medio, está formado por la arteria mesentérica superior, que es la que va a irrigar todo el intestino medio. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con el intestino medio? Va a dar origen a la tercera y a la cuarta porción del duodeno, al yeyuno, al ilio y al colon derecho. Imagínense todo el intestino grueso, ciego, colon ascendente, transverso, colon descendente, sigmoide recto. Van a partir a la mitad ese colon y le van a nombrar colon derecho, colon izquierdo. ¿Está bien? El colon derecho, todo lo que es ciego, colon ascendente y la mitad del colon transverso va a estar originado, se origina del intestino medio. ¿Está bien? Es por eso que el ciego, la apéndice, colon ascendente y la mitad del colon transverso están irrigados por la arteria mesentérica superior, porque se origina del intestino medio. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con este asa? Como el asa va a originar todos estos segmentos son bastante largos, bien compridos, el intestino medio sale, protruye, sale para afuera de la cavidad corporal, ¿sí? Y va a formar una estructura que nosotros ya le conocemos como la hernia fisiológica. ¿Bien? Entonces el intestino medio va a formar lo que sería la hernia fisiológica. Entonces lo que sale realmente para formar la hernia fisiológica es el intestino medio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aquí vemos que el intestino medio va a salir, está conectado al saco del intestino. ¿Bien? ¿A qué nivel sale?
que es lo que forma la hernia, la protrusión del intestino medio. El intestino medio entonces es lo que va a formar la hernia fisiológica. ¿De qué semana a qué semana vamos a encontrar esa hernia fisiológica? Desde las 6 semanas hasta las 12 semanas. ¿Sí? A las 12 semanas toda esta hernia fisiológica, todo este intestino medio tiene que regresar. ¿Sí? Entonces el intestino medio se diferencia, todos los segmentos que mencionamos se diferencian por fuera de la cavidad corporal. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nosotros vemos al asa del intestino medio. ¿Qué pasa con el asa? Vamos a encontrar una rama superior y una rama inferior. ¿Y cómo va a estar dividida esas ramas? Por el conducto del saco uterino. Vemos el conducto del saco uterino, todo lo que está por arriba, la rama superior, todo lo que está por debajo, la rama inferior. ¿Sí? La rama inferior también vamos a observar una pequeña dilatación que se le va a denominar yema secal. ¿Sí? La yema secal va a ser el punto donde esta asa intestinal se va a diferenciar en el intestino grueso. ¿Sí? Es como el satélite para poder iniciar la diferenciación, y a partir de aquí para adelante todo va a ser polo, todo va a ser intestino grueso. ¿Sí? Entonces a nivel del asa o de la rama inferior vemos una pequeña dilatación que es la yema secal. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar con esta asa? Dijimos que va a salir, pero al salir el asa va a hacer un giro de 90 grados pero en sentido antihorario. ¿Sí? Si viene en sentido horario va a girar hacia la derecha, pero si viene en sentido antihorario va a girar a la izquierda. ¿Bien? Entonces, esto sería nuestra asa del intestino medio, ¿sí? La rama superior, la rama inferior, ¿sí? Y estaría el conducto del saco uterino. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace esta asa? Va a girar 90 grados al salir, en sentido antihorario. ¿Sí? Y al regresar va a ser un giro de 180 grados para volver a incorporarse. ¿Bien? ¿Sí? Entonces tenemos rama superior, rama inferior. ¿Bien? Eso es lo normal. Al salir, al fluir, hace un giro de 90 grados en sentido antihorario. ¿Bien? Y al ingresar hace un giro de 180 grados para incorporarse. En total, ese giro genera un giro de 270 grados aproximadamente, pero en sentido antihorario. ¿Bien? Entonces, por eso que toda la asa del intestino medio, ¿bien?, tiene unos giros, ¿bien?, a nivel del mesenterio, porque el mesenterio también va a girar, todo esto va a girar, al revés, 270 grados. ¿Sí? ¿Está bien? Aumentar também é anti-horário. Sí, al salir y al entrar todo es antihorario. Entonces, el intestino medio al salir gira y al ingresar también va a girar. ¿Sí? ¿Está bien? Lo último que se incorpora dentro de la cavidad corporal va a ser la yema secal, ¿sí? Es decir, el apéndice. Es lo último que se va a incorporar dentro. ¿Está bien? Sería la yema secal. Bien, entonces aquí nosotros podemos ver en esta imagen bien específicamente, vemos que lo último que va a ingresar sería la región secal o el seno. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces a partir de las 12 semanas todo este giro tiene que ocurrir para que se pueda incorporar por dentro la hernia fisiológica. ¿Está bien? Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos el ciego, el apéndice, vemos lo que sería la última porción del intestino delgado que se le llama ilio. ¿Sí? El ilio va a estar en contacto o relacionado con el conducto
pasa con ese conducto del saco vitelino? Eso se tiene que incorporar por completo y tiene que desaparecer. Se adosa a la pared y desaparece por completo el conducto del saco vitelino. Pero hay veces que este conducto permanece, si queda un pequeño vestigio del conducto del saco vitelino, ¿sí? Entonces, si nosotros posicionamos bien al ciego en su posición anatómica definitiva, colocamos al ilion, colocamos al apéndice, colocamos al conducto del saco vitelino, permanece, ¿bien? Vamos a ver, está en la misma posición, ¿sí? Pero el apéndice en el lado derecho y el conducto del saco vitelino en el lado izquierdo. ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque esta estructura, este vestigio del conducto del saco vitelino va a formar una estructura vestigial que se llama divertículo de Meckel. ¿Ustedes conocen al divertículo de Meckel? ¿Nunca escucharon hablar del divertículo de Meckel? ¿No? No. En la práctica no se conoce el divertículo de Meckel. Hay un cadáver que sí tiene bastante lindo divertículo de Meckel, parece un dedo. Entonces, si nosotros vemos, esto sería el colon ascendente, esto sería el ciego, esto sería el apéndice, y aquí estaría la región iliocecal, y esto sería el divertículo de Meckel, ¿sí? Normalmente esto se tiene que incorporar a la pared, ¿sí? Tiene que quedar bien incorporado, tiene que desaparecer el conducto del saco vitelino. Pero hay veces que permanece un pequeño vestigio en forma del dedo, de un saco con un fondo ciego, que se le va a denominar divertículo Meckel. Divertículo de Meckel, ¿sí? ¿Por qué es tan importante en la clínica, más bien en la cirugía? Porque este divertículo de Meckel se puede inflamar, así como también se puede inflamar el apéndice. Entonces el apéndice va a generar síntomas del apendicitis cuando se inflama del lado derecho. Pero cuando se inflama el divertículo de Meckel puede generar los mismos síntomas, pero del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, hay veces que habrán escuchado de que la gente corriente, la gente normal dice que se operó 2 veces el apéndice. O dicen que el apéndice se encuentra en el lado izquierdo. Y entonces van a escuchar varias historias de que se operaron 2 veces el apéndice, que el apéndice se encuentra en el lado izquierdo, ¿está bien? Pero generalmente no va por ahí. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir, ¿está bien?, que el conducto del saco vitelino está presente y esto es lo que se inflama. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes estén usando la materia de cirugía o patología quirúrgica, van a estudiar y van a hablar específicamente del conducto del Prof, isso daí não seria apêndice ploica? no. Uma dilatação da apêndice ploica? Está no intestino, não está? Está a nivel del intestino delgado, a nivel del quimo, ¿sí? Se encuentra aproximadamente 60-80 centímetros de distancia del apéndice, al mismo nivel. Acá está el apéndice y aquí está el divertículo de Meckel, ¿sí? Entonces el otro te genera un dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, pero el divertículo de Meckel te va a generar un dolor en la fosa ilíaca. Sim, mas eu digo da apêndice ploica. Tem apêndice perniforme, não. e aí eu achei que era apêndice Não. ploica, que era aquelas pequenas apêndices El ploicas. apéndice epiploico es nada más de la capa serosa del tubo digestivo. Ah, sim. No está relacionado, es diferente. ¿Sí? Esta tiene todas las capas del tubo digestivo. ¿Sí? Porque es una invaginación del tubo digestivo. Y así como É la um apéndice acessório. tiene todas las capas.
¿sí? Mucosa, muscular y las células. ¿Sí? Entonces, muy importante el conducto del saco vitelino. El 80% de las veces se incorpora, desaparece, pero el 20% puede estar presente irreversiblemente. ¿Sí? Bueno, entonces se van a recordar de mí el día en que lleguen a hablar sobre el irreversiblemente. Bueno, entonces ya sabemos. Seguimos con el intestino posterior. ¿Qué pasa con el intestino posterior? Va a dar origen al colon izquierdo, ¿sí? El colon transverso, el lado izquierdo, colon descendente, colon sigmoide y la región rectoanal. Pero a nivel de la región rectoanal vamos a ver esta estructura que se le llama alantoides, ¿sí? A este nivel está el alantoides más el intestino posterior, están pegados. Y a esta zona se le llama cloaca. La cloaca, ¿sí? La cloaca es un segmento donde están unidos dos estructuras, ¿sí? El intestino posterior y el alantoides. El alantoides en qué se va a convertir más adelante. El alantoides se convierte posteriormente en la vejiga. ¿Sí? En la vejiga. Entonces, aquí vemos alantoides que posteriormente va a convertirse en la vejiga y el intestino posterior que va a dar origen al segmento rectoanal. ¿Sí? Pero en el embrión están unidos y al segmento se le llama cloaca. ¿Está bien? ¿Sí? En los reptiles, en las aves, la cloaca se mantiene. Entonces hay un solo orificio de salida de la orina y de las heces. Entonces ellos al defecar también orinan. ¿Sí? ¿Está bien? En los humanos no ocurre eso, hay una división. Entonces, ¿qué va a pasar en los humanos? La hoja visceral que rodea al intestino posterior se va a engrosar y va a tener un crecimiento caudal. Se va a formar un tabique, ¿bien? La hoja visceral se va a formar un tabique y va a separar el alantoides, ¿está bien?, del segmento rectoanal, es decir, va a separar la cloaca. ¿Está bien? A ese tabique le vamos a denominar tabique urorectal. Entonces vemos ahí el tabique urorectal que va avanzando y va a separar. Por delante va a separar el segmento de la cloaca del alantoides, formando el segmento urogenital. ¿Sí? La vejiga más la uretra por debajo. ¿Está bien? Y por detrás se forma el segmento rectoanal, el conducto rectoanal. ¿Está bien? Y el tabique urorectal va a dar origen por fuera al segmento perineal o al perineo. El perine es nada más que la hoja visceral que se fue profundizando y fue separando la cloaca. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos, intestino posterior está irrigado por la mesentérica inferior. ¿Bien? Va a estar formando un segmento que se le llama cloaca. La cloaca es la unión del alantoides con el intestino posterior. ¿Sí? Esta cloaca se va a separar en dos a través de la hoja visceral. ¿Sí? Se va a dividir en dos: segmento urogenital y segmento rectoanal. ¿Bien? Y aquí encontramos la región perineal. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto al tubo digestivo primido. Entonces, cada segmento va a conformar se va a diferenciar en los segmentos adjuntos que ya conocemos y la irrigación de estos segmentos, ¿bien?, están relacionados con su origen embriológico. ¿Está bien? Bueno,
¿Alguna pregunta hasta ahí? Talvez depois de estudar. Antes se transforma na bexiga, tá vendo? Sí. ¿Uno aprende do mesodermo o do ectodermo? Mesodermo. 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 Se origina del saco vitelino. Ahí se va a hallar su saco vitelino y vas a ver que hay una pequeña evaginación en la tercera semana. Después se va modificando, va cambiando su posición. Bueno, el aparato respiratorio. ¿Qué tienen en común el aparato respiratorio con el tubo digestivo? También se originan del endodermo, de una evaginación del intestino anterior. A partir de la cuarta semana vamos a ver su pequeño esbozo, su pequeño divertículo y la cara anterior del intestino anterior. ¿Sí? Entonces es lo mismo, el epitelio y las glándulas, el parénquima del aparato respiratorio se origina del endodermo y todo el estroma o el tejido conjuntivo o las capas del aparato respiratorio se originan del mesodermo visceral. ¿Sí? La cresta neural vamos a ver cómo va a influenciar, pero la próxima clase vamos a ver. Bueno, entonces aquí nosotros vemos todo esto sería intestino faríngeo. Bien, toda la primera porción se le llama intestino faríngeo y a partir de aquí para abajo se le llama intestino anterior. ¿Sí? En la cara ventral de nuestro intestino anterior vemos a este pequeño divertículo, una pequeña vaginación que es el divertículo, el esbozo del aparato respiratorio. Bien, entonces se origina del endodermo. Tubo digestivo del intestino anterior, en el aparato respiratorio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Por detrás, ya sabemos, se está diferenciando el esófago. ¿Está bien? Por delante se va a diferenciar o se va a formar el aparato respiratorio. Entonces, este aparato respiratorio va a migrar para arriba y se va a relacionar con estructuras que se van a generar en el intestino faríngeo. Específicamente esta porción que vemos aquí se va a convertir en la laringe. Pero eso vamos a ver más adelante. Entonces todo este segmento aquí se va a convertir en la laringe. ¿Sí? Entonces ahí el aparato respiratorio va a mantener la comunicación con la laringe, con el intestino faríngeo. Bueno, eso vamos a ver en la siguiente clase. Entonces aquí vemos lo que sería el tubo digestivo, el esófago por detrás y el aparato respiratorio por delante. Al inicio tiene una sola vaginación, también un solo brote y luego se va ya a diferenciar, dividir en dos. A partir de la cuarta semana, este esbozo pulmonar se ramifica. ¿Sí? El libro dice que se ramifica de forma dicotómica, es decir, en par. Cada ramificación va a ser en par, aquí en par, ¿sí? ¿Está bien? Van ramificando estructuras pares, ¿está bien? Bueno, recuérdense que todo esto va a estar rodeado por la hoja visceral. Entonces aquí vemos, esto sería nuestro aparato respiratorio en color amarillo. Sabemos que es el endodermo que va a formar el parénquima y en color rosa sería el mesodermo que va a formar el estroma. ¿Está bien? Todo lo que está aquí en color rosa sería el estroma que se origina del mesodermo, la hoja visceral. Todo lo que está en amarillo sería endodermo, el epitelio o las glándulas. ¿Sí? Parénquima. ¿Bien? Bueno, entonces aquí en amarillo todo lo que es parénquima, en rosa todo lo que es estroma. Endodermo, mesodermo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, todo lo que rodea al pulmón por fuera sería la hoja visceral. Fíjense que es la hoja visceral que va a formar la pleura
Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con nuestro aparato respiratorio? Ese esbozo se va ramificando. Y a partir de la cuarta